Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 11 al 15, pensando en esta verdad, en la gracia verdadera. Dice Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si hay un tema que ha sido mal enseñado, mal comprendido en la iglesia conservadora, ha sido el tema de la gracia. Muchas personas en la iglesia han considerado la gracia como una licencia para pecar, como si la gracia pues nos exime del pecado y por esa razón podemos vivir de la manera que a nosotros se nos antoja. Sin embargo, eso no es cierto. El día de hoy vamos a estudiar acerca de lo que es la gracia verdadera en este pasaje. Y espero que podamos tener un concepto más claro de lo que la gracia realmente significa. Vamos a ir al versículo 11, Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El concepto de gracia es un favor no merecido, un favor no merecido. Y la gracia del Señor se ha manifestado a lo largo de la historia, desde el comienzo del mundo. Nosotros hemos visto la gracia de Dios, una gracia de Dios sobre buenos y sobre malos. Alguien me comentaba esta semana de que estuvo en un hospital, ¿verdad? Y que había una persona ahí con oxígeno y que tenía que pagar cada día por el oxígeno que respiraba. Sin embargo, nosotros tenemos la gracia común del Señor, respiramos todos los días por su misericordia. Buenos y malos gustan de la gracia y de la misericordia de Dios. Desde el principio de la historia uno puede ver aún a Dios hablando con Caín, con su corazón perverso. Vemos a Dios hablando con Caín, advirtiéndole acerca del pecado. Después de matar a Abel, vemos a Dios hablando con Caín, preguntándole dónde está tu hermano, con la idea de llevarle el arrepentimiento. Dios ha mostrado su gracia para con todos desde el comienzo de la historia. Dios ha mostrado su gracia, y estudiamos el Apocalipsis y vemos también la gracia de Dios escogiendo los 144,000 para que prediquen el Evangelio, levantando a los 2 testigos para que prediquen el Evangelio. Aún en los tiempos finales uno también puede contemplar la gracia de Dios para todos los hombres. Sin embargo, en ese texto, cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado, es un verbo auristo, y la idea es que está hablando de un momento en la historia. Hubo un momento en la historia de la humanidad donde la gracia de Dios se hizo claramente visible, más que en todos los momentos, más que en cualquier etapa de la historia. Hubo un punto en donde la gracia de Dios se manifestó de manera visible y el hombre pudo ver la gracia de Dios. En ese punto, ¿cuál será ese punto de la historia en donde la gracia de Dios se hizo visible? En el nacimiento de Jesús, en la encarnación de Cristo, la gracia de Dios se hizo visible. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este momento la gracia de Dios se hizo carne. Pudimos contemplarla, pudimos verla. En ningún momento de la historia se había manifestado tan clara como en la encarnación de Cristo. Así que si usted quiere conocer
verdaderamente la gracia de Dios, si usted quiere ver la gracia de Dios, usted necesita conocer a Cristo, porque en Él se manifiesta la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Ahora dice el pasaje que la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Dice, para salvación, para salvación. ¿A quién? Dice el pasaje, a todos los hombres, así dice el pasaje, en español y en griego. Dice a todos los hombres. La gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y es que quiero decirle que todos los hombres estamos condenados por causa de nuestro pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y aunque usted se crea que es buena gente, la Biblia dice que usted está condenado por causa de su pecado, separado de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es donde se manifiesta la gracia también del Señor. ¿Cómo? Enviando a Jesús. ¿Para qué? Para pagar por los pecados de la humanidad. El sacrificio del Señor tiene un poder infinito. Un poder que es suficiente para salvar a cualquiera de nosotros, sin importar cuál sea nuestro pasado, nuestra falta. En el poder del sacrificio del Señor hay perdón para cualquiera de nosotros. Él murió para salvar. Ahora, este sacrificio solo se hace efectivo en aquel que cree, en aquel que rinde su vida a Cristo, reconoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. En Él el sacrificio de Cristo se hace efectivo. Eso es lo que dice también el pasaje en el capítulo 1, si pones atención, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la ¿qué? A la fe de los escogidos de Dios. Es por medio de la fe que nosotros recibimos la gracia de Dios. Yo quiero decirte, con la gracia de Dios ahora hay dos cosas que podemos hacer. La primera es recibirla por medio de la fe. Cuando yo creo que Jesús es el Salvador y Señor y yo le rindo mi vida a Él por medio de la fe, yo recibo la gracia. Pero la otra cosa que podemos hacer con la gracia es despreciarla y rechazarla. Escucha eso, la gente va al infierno no porque el Señor no ha mostrado su gracia para con ellos. La gente no va al infierno porque Dios no ha sido bueno con ellos, no porque el Señor no ha hecho algo por ellos. La gente va al infierno porque ha despreciado la gracia de Dios. La razón por la cual las personas van a pasar la eternidad en el infierno no es porque Dios no haya extendido su brazo, no haya mostrado su bondad, su misericordia. La razón por la cual la gente va a pasar la eternidad en el infierno es porque ha despreciado la gracia de Dios. Qué peligroso, hermanos, qué peligroso es despreciar la gracia de Dios. Y cuando yo rechazo el Evangelio, cuando yo desecho a Jesucristo como mi Señor y Salvador, no lo reconozco a Él como mi Señor y Salvador, yo desprecio la gracia de Dios. En esta mañana yo quiero preguntarle, quiero que se pregunte, ¿usted ha recibido ya la gracia de Dios? ¿Ha reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? ¿Está convencido de que Él es el Mesías, el Cristo? ¿Ha rendido su vida a Jesús? ¿Ha recibido la gracia de Dios? Porque si no recibe la gracia de Dios, entonces la desprecia. Y su final no es salvación, su final será condenación. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver cuáles son las evidencias de que yo tengo la gracia. ¿Qué hace la gracia en la vida de aquel que la recibe? Hay muchas personas que dicen que tienen la gracia, que piensan tener la gracia. Pero ¿cómo puedo estar convencido yo que realmente tengo la gracia de Dios en mi vida? Que he recibido la gracia de Dios, que Cristo está en mí.
Vamos a ver en el versículo 12. Versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando la gracia de Dios viene a mi vida, esta gracia viene a enseñarme, se convierte en un maestro en mi vida. La gracia viene a mostrar mi pecado. Y no solo a mostrar mi pecado, sino que viene a pedirme que renuncie a mi pecado. El verbo que aparece ahí, enseñar, es participio. Y la idea es que constantemente la gracia está hablando a mi vida, pidiéndome que renuncie, que deje, que suelte, que pare de pecar, que pare mi conducta de pecado. Eso hace la gracia de Dios. Si usted puede pecar y sentirse tranquilo y seguir adelante, usted no tiene la gracia. No importa si oró y le dijo a Jesús lo que le dijo, usted no tiene la gracia, porque cuando la gracia viene a mi vida, lo que hace es enseñarme ¿a qué? A renunciar a la impiedad. Yo ya no soy feliz en el pecado, porque la gracia está diciéndome que necesito renunciar, que necesito parar, que necesito dejar. Ahora dice que la gracia nos enseña a renunciar, y este verbo renunciar es un verbo auristo, y la idea es que debe ser de una vez. No es renunciar como vamos a ir poco a poco bajando, si antes tomaba 5, tomo 4. No es renunciar, es parar, es detenerse. Cuando la gracia viene a mi vida, entonces lo que me dice es deténgase, pare, ya no siga en esta vida de pecado. Esta es la evidencia que yo tengo la gracia. La gracia me está llevando a dejar, a renunciar. La idea de renunciar es parecida también a la que aparece en Colosenses capítulo 3, cuando dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No es dejarlo poco a poco, es hacer morir, es maten esto en ustedes. Este pecado, tienen que dejarlo ya. Eso hace la gracia. Nos enseña a renunciar ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? La impiedad, cualquier clase de pecado, cualquier conducta que deshonra a Dios. La gracia me dice que pare, ¿verdad? A la impiedad. Y la segunda cosa es a los deseos mundanos, y esto es bien interesante. La palabra deseos, que se traduce en Reina Valera, realmente sería mejor traducirla como pasiones mundanas, pasiones. Es este deseo descontrolado que se ve en las personas que no tienen a Dios. Ahorita en diciembre, 21 de diciembre, es el solsticio de invierno, y en la antigüedad todas las culturas han celebrado esto, con fiestas, ¿verdad? Si uno quiere ver las pasiones mundanas, este es el tiempo en donde la historia han florecido, como no tienen idea. La razón por la cual los cristianos decidieron celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha no es porque pensemos que Jesús nació en diciembre, es porque la gente estaba siendo arrastrada por todas estas fiestas. Así que la iglesia dijo, no, nosotros vamos a celebrar que Jesús nació, para mantener a la gente enfocada en el nacimiento de Jesús, porque en este tiempo las pasiones de la gente florecen y el mundo anda como loco, comprando, comiendo, emborrachándose. Y yo quiero darles un tip gratis hoy. En diciembre no es el mejor mes para comprar, ni tampoco enero. No, ¿verdad, Hiroshi? No es el mejor mes. La gente anda comprando como loco. Eso que dicen descuento, mitad de precio, eso es cuento. Eso no es cierto. Y la gente anda descontrolada en fiestas y bebiendo. ¿Pero qué hace la gracia de Dios? La gracia nos lleva a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Nuestra Navidad debería ser
radicalmente diferente a la gente del mundo, que anda descontrolada hoy, llevada por sus pasiones. Si yo tengo la gracia de Dios, entonces mi Navidad debe ser muy diferente. No debo ser llevado por las pasiones. Ahora, mira lo bonito de esto. En el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero la forma en cómo está construido el pasaje es muy bonito, porque lo que está diciendo es, yo renuncio a esto, yo renuncio a la impiedad y a las pasiones mundanas, y lo que va a pasar de manera automática en mi vida es que voy a empezar a vivir de una forma sobria, justa y piadosa. Yo no puedo vivir de una manera sobria, justa y piadosa sin primero, ¿qué? Renunciar. Yo necesito renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Y entonces en mi vida va a empezar a manifestarse esa vida sobria, justa y piadosa que Dios quiere de sus hijos. Esa es la evidencia que yo tengo la gracia de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy renunciando. Y la vida del Señor, esa vida sobria, justa y piadosa, empieza a manifestarse en mí. Ahora vamos a pensar en el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia no solo nos transforma, sino que también nos lleva a poner nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Cuando una persona está descansando en la gracia de Dios, por un lado empieza a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, empieza a vivir de una manera sobria, justa y piadosa, y también empieza a añorar el regreso de Cristo. Aguardando, dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos últimos meses los hondureños nos hemos hecho famosos, ¿verdad? Salimos todos los días en las noticias, de todos lados, ¿verdad? Y a veces uno piensa, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Pero sabes, alguien que descansa en la gracia entiende dónde está la solución a nuestros problemas. La solución a nuestros problemas está en Jesucristo, es Él. Y la gracia nos lleva a descansar en Jesucristo y a anhelar, ¿qué cosa? ¿Qué anhela? Su venida. ¿Sabe qué es lo que la gracia hace? Nos dice, no vea al mundo, no vea a su alrededor, no vea los problemas, ve a Cristo. Él va a regresar. Prepárese para su encuentro con Cristo. Usted vive aquí, pero no es de aquí. Eso sonó al de allá y al de acá, ¿no? Usted vive aquí, pero no es de aquí. Nosotros vivimos acá, pero somos del cielo. ¿Y qué esperamos? El regreso de nuestro Señor, una persona que está descansando en la gracia, que anhela que el Señor regrese. Él va a poner en orden todas las cosas. Él va a hacer justicia. Si hay algo que nosotros debemos anhelar, es el regreso de nuestro Señor y Salvador. Un hombre no va a cambiar nuestra situación, un gobierno no va a cambiar nuestra situación, pero hay alguien que va a cambiar nuestra vida aquí y nuestra vida allá, y ese es Jesucristo. En Él debe estar nuestra esperanza, nuestra confianza. Ahora, en este pasaje hay dos atributos muy bonitos que se les da a Jesucristo. Si puedes leerlos en tu Biblia. El pasaje dice que debemos de aguardar la esperanza bienaventurada, el regreso de nuestro, ¿qué dice? Gran Dios es el primer atributo, y el segundo es, y Salvador, ¿quién? Jesucristo. La Biblia enseña que Jesucristo no es un hombre, no es un profeta, es
Dios es gran Dios y es nuestro Salvador. Alguien le preguntó a un pastor en una universidad, un pastor famoso, le preguntaron, ¿por qué el sacrificio de un hombre puede ser suficiente para pagar por los pecados de todos los hombres? ¿Cómo el sacrificio de un solo hombre puede pagar los pecados de todos los hombres? Y el pastor le dijo, si usted supiera quién es ese hombre que murió en la cruz, entendería por qué su sacrificio es suficiente para pagar por el pecado de todos los hombres. Jesús no solo fue un gran profeta, Jesús es gran Dios y Salvador. Y por eso es que su sacrificio es suficiente. Yo no sé cómo ha sido su vida, pero de pronto su vida no ha sido tan ordenada. De pronto en su corazón a veces usted se cuestiona si Dios podría perdonarle. Pero yo quiero que sepa que cuando usted entiende quién es Jesús y cuán grande es su misericordia y su gracia, no importa cuán grandes sean sus pecados, la gracia de Dios es mayor. El sacrificio de Dios es mayor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando un corazón contrito y humillado se arrepiente. La gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios trasciende nuestro entendimiento. Él es nuestro gran Dios y Salvador, que murió para libertarnos. Ahora, el sacrificio del Señor también tiene un propósito en la vida. La gracia de Dios tiene un propósito en la vida del que le recibe. Vamos a leer el versículo 14. Dice versículo 14, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la gracia de Dios también tiene un propósito en la vida nuestra. El primer propósito dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y esa palabra redención significa comprar y significa también libertar. La gracia de Dios viene para libertarnos de nuestros pecados. Hay personas que me han dicho, pastor, yo quiero dejar de pecar, pero no puedo dejar de pecar. Viera cómo quiero yo no pecar, ¿verdad? Pero no puedo dejar de pecar. Yo soy como el apóstol Pablo en Romanos 7, que quiere, pero no puede. Pero la verdad, hermanos, yo creo que no es así. A veces nosotros nos hacemos la víctima de nuestros pecados. Escucha eso. Nos hacemos la víctima de nuestros pecados. Es como, yo quiero dejar de pecar, pero soy víctima del pecado. Pero la gracia de Dios, cuando viene a mi vida, me liberta del pecado. Ahora ya no soy más esclavo del pecado. Yo peco porque quiero pecar. Es la gracia de Dios la que me lleva a renunciar, pero soy yo el que no quiere pecar. Hermanos, si la Biblia dice que el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces ¿por qué peco? ¿Porque Él no pone el querer? No. Es porque yo resisto su gracia. Pero Él nos ha dado el poder para tener una vida que le glorifique a Él. Yo no soy víctima del pecado. Yo no vivo en Romanos 7, ¿sabe? Yo vivo en Romanos 8. Romanos 8 dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos ha dado su gracia. No hay pecado que nos esclavice. Podemos vivir para Él de una manera agradable a Él. Entonces dice que Él murió o Él se entregó para libertarnos de nuestros pecados. Y luego dice en el versículo 14, para purificar para sí un pueblo propio. Y esa palabra propio también puede traducirse como especial. Él nos compró porque quería purificar para Él un pueblo especial.
Él quería que su iglesia fuera santa, fuera apartada del pecado. Él se entregó, murió en la cruz para purificarnos a nosotros, no de una manera solo intelectual, filosófica, teórica, sino de una manera práctica. Él está santificando a su iglesia. Ese es el segundo propósito de la gracia. Y el tercer propósito de la gracia acá, Él quería que su pueblo fuese celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, que anhelara hacer buenas obras. A veces la iglesia lucha con la idea de las obras. ¿Cuál es el lugar de las obras en la vida de un creyente? A lo largo del pasaje vimos que nosotros no somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Somos salvos ¿por qué? Por la fe, por la gracia de Dios, por su sacrificio. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Nuestras obras no nos salvan, nuestras obras nos condenan. Así que no le digas al Señor, tenga en cuenta mis obras, porque nuestras obras no nos salvan, nuestras obras nos condenan. Lo único que nos salva es la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo nos salva. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿cuál es el lugar de las obras en la vida de un cristiano? Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero no leemos el 10. El 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Como hijos de Dios, ahora que nosotros somos salvos, debemos ser celosos de buenas obras. Tratar de hacer el bien, todo lo que agrada al Señor, mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la justicia de Dios para con este mundo que vive en oscuridad. Nosotros debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Así que tengo un par de consejos, hermanos, en este tiempo de Navidad. No coma más, comparta con los que no tienen que comer. No compre más, compre para los que no tienen y compártales de Jesús. Hábleles de Jesús. Sea celoso de buenas obras. Muestre el amor del Señor a la gente de una manera real, práctica. Hablemos del Señor. Aprovechemos esta temporada para hablar del Señor, para salir y compartir del Señor con otros. Quiero animarles como familia a hablar entre ustedes, como grupos de casa, como grupos medianos. ¿Cómo podemos ser celosos de buenas obras? ¿Cómo podemos llevar el mensaje y mostrar el amor del Señor de manera práctica? Mostrando que somos ese pueblo diferente, ese pueblo especial. Versículo 15. No sé si le gustó la predicación o no le gustó la predicación, pero aquí está mi defensa. Versículo 15, esto habla y exhorta y luego dice y reprende. Así que si no le gusta, podemos ver qué hacemos después. Y reprende, dice ¿cómo? Con toda autoridad. Y luego dice nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Esta gracia que nos lleva a renunciar a la impiedad, que nos lleva a vivir para el Señor, que nos lleva a ser un pueblo celoso de buenas obras, es algo que debe ser enseñado en la iglesia, algo que debemos de animarnos constantemente. Hace algunos años alguien dijo que no le gustaba Impacto, que quería ir a una iglesia más light, me dijo más light. Yo pensé que eso era comida, ¿verdad? Que lo light era de la comida, pero no, dijo. Y yo pregunté, ¿y cómo así? ¿Cómo más light? Así que no hablan mucho del pecado. Bueno, dije yo, la verdad es que vamos a hablar lo que la Biblia dice. Vamos a hacerlo una y otra vez, hacerlo con libertad. Eso es lo que la iglesia necesita oír, lo que la palabra de Dios nos demanda predicar.
Dios quiere una iglesia que viva para Él. Y si realmente nosotros somos salvos, entonces también necesitamos ser santos. Y necesitamos ser personas celosas de buenas obras. Que la gente nos conozca por nuestra bondad, misericordia, amor. Y porque siempre predicamos el Evangelio. Para terminar, unas preguntas antes de pasar a la cena del Señor. ¿Ya recibió la gracia de Dios? Yo sé que aquí en la iglesia hay muchas personas que vienen, que les gusta escuchar el mensaje, que les gusta la iglesia, pero que aún no han entregado su vida a Jesucristo, que aún no le han reconocido como el Señor y Salvador de sus vidas. Y sabes, yo quiero rogarte, como lo he hecho muchas veces, recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios esta mañana, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Si aún no ha entregado su vida a Jesucristo, yo le ruego esta mañana que rinda su vida a Jesús. No desprecie la gracia, porque no hay pecado más grande que despreciar la gracia de Dios. Reciba la gracia del Señor en arrepentimiento y fe. Entregue su vida a Jesucristo. Otra pregunta es, si usted tiene la gracia de Dios, si usted ha rendido su vida a Jesús, ¿está usted renunciando a la impiedad? Pues dice, no, es que yo así soy. Cristo murió para cambiarnos, para transformarnos. No diga yo soy así. Renuncie a la impiedad, a los deseos mundanos. Y la última pregunta que tengo es, ¿está siendo celoso de buenas obras? Ese tiempo es un buen tiempo para poder hacer muchas obras, para poder mostrar el amor, la misericordia y sobre todo para llevar el Evangelio. Así que quiero animarnos a todos a movámonos, Impacto, poder llevar el Evangelio a otros y mostrar el amor del Señor.